Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Hoy vamos a desarrollar, en realidad vamos a intentar hablar de valvulopatía, pero la idea es hablar de la más prevalente con la que se van a encontrar en la práctica clínica, que es la valvulopatía aórtica, enfermedad frecuente dentro de las enfermedades valvulares y prevalente, por supuesto, en determinados grupos etarios que son los adultos mayores, ¿verdad? Pero creíamos que más allá del enfoque de las valvulopatías en general, centrarnos en valvulopatía aórtica nos iba a permitir hablar de la más prevalente que vamos a encontrar en la práctica clínica. ¿Sí? Bueno, con respecto a la estenosis aórtica, por definición es una reducción del orificio valvular, como lo dice su nombre, y que provoca un gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente. Bueno, normal es aproximadamente 3 centímetros el diámetro del orificio valvular. Y por supuesto, una estenosis es menor a 1,5. Ahí hay clasificaciones que son más de resorte del subespecialista. De los tamaños, pero nosotros siempre definimos que una estenosis crítica es menor a 1 centímetro. Lo que siempre nos interesa desde el punto de vista clínico es identificar al paciente o la paciente que tiene el síntoma o el signo para pedir el estudio, porque muchas veces tendemos a memorizar muchas cosas y nos olvidamos que en realidad el abordaje clínico es lo importante y eso es práctica. Ya pasamos de una clase de querer escuchar una clase magistral a la clase práctica, es decir, a enfrentarnos o estar delante de un paciente que tiene síntomas o signos en el examen físico y tenemos que traducirlo en un diagnóstico para solicitar el estudio pertinente para implementar un tratamiento efectivo. Y ese ruido que se comienza a producir en la práctica y en nuestro cerebro es lo que tenemos que empezar a pensar. No la clase magistral, que cuando estemos delante del paciente mucho no nos va a servir, sino la identificación tanto del signo como del síntoma para construir una hipótesis y la posibilidad de establecer un diagnóstico pertinente. Bueno, esta era para mostrarles un poco la imagen de una válvula estenosada. Ven que tiene ya una forma que antes se usaba una maquinita para marcar los números, ¿no? Muy antigua. Pero miren el aspecto de esa válvula estenosada, ¿no? No podemos saber si está calcificada, pero sí estenosada. Se dice que cuando el cirujano cardiovascular está trabajando con la válvula en algunas enfermedades reumáticas, relataba Harrison en su libro, es imposible identificar los bordes o las valvas de tal fibrosis y calcificación que se produjo. Pero bueno, ahí la podemos ver en directo, una válvula estenosada y fibrosada. Fíjense que la obstrucción al flujo de la sangre entre el ventrículo izquierdo se produce entre el ventrículo izquierdo y la aorta y se genera por diferentes mecanismos. Entonces ahora vamos a escuchar cuáles son las causas frecuentes de la estenosis. Primero los tipos, porque la estenosis, la que vamos a referirnos nosotros y a relatar hoy es la valvular, pero puede ser supra e infravalvulares, ¿sí? Y ahí entramos donde los estudios complementarios tienen su utilidad, son muy importantes para diferenciarlas, pero en la práctica vamos a referirnos a la valvular y es la que más van a ver ustedes. Por supuesto, en este grupo etario que son los adultos mayores. Ahí tenemos el aspecto de una estenosis supravalvular. Me interesa que vean esta imagen porque cuando hablemos de las etiologías vamos a hablar de las congénitas, bicúspides, monocúspides, las válvulas que son tricúspides, ¿no? La válvula aórtica. Y fíjense que tiene mucha relación con las enfermedades congénitas, mucha relación con dilatación de la aorta. Y a veces pasa que en los informes del subespecialista del ecocardiograma, a veces nos falta el informe de la aorta. Y es fundamental cuando vemos estos tipos de válvulas recordar que las enfermedades congénitas, tanto las monocúspides como las bicúspides, que son las más frecuentes, se relacionan con patología de la capa media de la aorta y con algunos otros síndromes congénitos que siempre tenemos que estar atentos con qué se puede relacionar. Pero por lo menos tener en cuenta que cuando informemos la válvula aórtica es importante que recordemos que hay una asociación o frecuente asociación con patología de la raíz de la aorta. Bueno, en la fisiopatología ingresa lo que es el tamaño del orificio. Por supuesto, dijimos que orificios muy pequeños van a ser en algún momento críticos, van a dar síntomas y requieren la intervención quirúrgica.
Vamos a hablar del gradiente de presión, de la elevación de la presión sistólica y cómo se produce un incremento con un mecanismo adaptativo. Diríamos, el cuerpo intenta incrementar la masa y la pared del ventrículo izquierdo para sostener la fracción de eyección, el gasto. Y por supuesto, una sístole auricular aumentada. Recuerden que es muy importante que cuando experimentalmente se cierra bruscamente la salida del ventrículo izquierdo, no se produce ninguna adaptación, se dilata el ventrículo izquierdo. Pero estas estenosis son de lenta progresión, entonces se va produciendo una adaptación del ventrículo izquierdo hipertrofiando la pared. ¿M? Y vamos a ver masas ventriculares muy hipertrofiadas. Al principio, un excelente mecanismo adaptativo, después, anómalo, porque es muy perjudicial esa hipertrofia cuando ya después de un mecanismo adaptativo para sostener la fracción de eyección, se transforma en un mecanismo de adaptación deleterio. Bueno, acá tenemos las etiologías. Sí, sí, hay que conocer las etiologías. Y fíjense que dijimos que hay causas congénitas, que son válvulas bicúspides o unicúspides. Cuando le preguntamos en cirugía vascular, cuéntenos de esas válvulas que sacan de las congénitas. Bueno, 50 y tanto por ciento son la mayoría bicúspides y un porcentaje bajito son unicúspides, pero las congénitas son una causa importante de estenosis. Después tenemos las secundarias a fiebre reumática que ven que van perdiendo lugar porque la aparición de los antibióticos, entre las cosas buenas que han hecho la aparición de la penicilina, es controlar esta enfermedad y sus consecuencias. Y, por supuesto, las degenerativas, que estamos hablando de esta población de adultos mayores, cada vez hay más y vivimos más. Entonces hay que tener en cuenta que esto empieza a ganar en prevalencia, es la más frecuente, donde hay un proceso de inflamación, cicatrización y calcificación. Pero tenemos entonces las congénitas bicúspides, unicúspides, las secundarias a fiebre reumática que están perdiendo su lugar para ganar terreno las degenerativas. ¿No? Con respecto a la fiebre reumática, hace unos 20 años, 30, cuando yo estaba en el hospital, todavía aparecía la cola de esta enfermedad, donde la consecuencia, cuando uno tiene una fiebre reumática, recuerden, antes de los 15 años en la niñez, la consecuencia aparecía muchos años después. Y bueno, y es muy frecuente que esta fiebre reumática afecte las válvulas no solo aórticas, sino la mitral, ¿no? Y bueno, y siempre define el libro Caíno, de cardiología, viejito, pero siempre para mí actual en aprender lo básico del examen cardiovascular, el Caíno Sánchez, que la estenosis mitral es una enfermedad disneyzante, hemoptizante, embolizante, palpitante, porque produce fibrilación auricular, la estenosis mitral. Y la enfermedad reumática afecta tanto como la mitral como la válvula aórtica. ¿Y a qué venía esto? Que muchas veces cuando entra un paciente con hemoptisis en la práctica nosotros decimos, bueno, tiene tuberculosis. Y viene nuestro maestro o alguno de nuestros maestros y empiezan a examinarlo y detectan que en realidad que tiene una estenosis mitral que produce hemoptisis. Bueno, no nos quiero adentrar en otro tipo de valvulopatía, vamos con la valvulopatía aórtica. Entonces tenemos causas congénitas, bicúspides, secundarias a enfermedad reumática que están perdiendo prevalencia y las degenerativas que están ganando sobre todo por el envejecimiento poblacional, ¿correcto? Bueno, y recuerden una cosa, que la estenosis es una obstrucción al tracto de salida y la esclerosis es una calcificación. Muchos de los adultos mayores pueden tener soplo por esclerosis, pero no estenosis. Esclerosis es la calcificación, fibrosis, pero sin obstrucción, y estenosis es ya la obstrucción al tracto de salida que da sintomatología en su progresión de la enfermedad. Simplemente para que vean que cuando tenemos una válvula bicúspide, la manifestación se produce 10 a 20 años antes, mientras que la estenosis aórtica degenerativa la tenemos a los 60, 70, 80. La bicúspide se manifiesta tiempo antes. Es decir, si tenemos un paciente de 50 años con manifestaciones de estenosis, tenemos que sospechar la eh, etiología congénita. ¿Mm? Esta etiología hereditaria de penetrancia incompleta, con algunos casos aumentados en incidencia en familiares de primer grado. Pero bueno, más que adentrarnos en eso, nos gustaría más que todo adentrarnos en la sintomatología
en la etiología y en el abordaje de esta patología que es la estenosis aórtica. Recordando que la esclerosis es la calcificación sin obstrucción y no es infrecuente encontrar adultos mayores con soplos sistólicos en área aórtica, romboidales, que no corresponden a una estenosis, sino a una esclerosis. Yo le digo esclerosis como las canas, nos van a salir la mayoría. Bueno, cuando uno observa la calcificación de la válvula aórtica, tiene que entender que cuando la válvula aórtica se calcifica, comparte mucho con la arteriosclerosis sistémica. Es decir, los factores de riesgo se comparten para tener una esclerosis, una estenosis. Necesitamos factores de riesgo como son la edad, por supuesto, la incidencia de esta enfermedad es mucho mayor en el varón, 80%. Entonces, la edad, el sexo, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la dislipemia, el síndrome metabólico. Y saben que comparten mucho de los factores de riesgo y esos factores de riesgo hay que controlarlos para evitar el desarrollo, no así el tratamiento, pero sí el desarrollo muchas veces de la valvulopatía, los factores de riesgo. Los miofibroblastos de la válvula, por diferentes mecanismos se activan y se transforman en osteoblastos y producen cristales de hidroxiapatita y se calcifica la válvula. De hecho, es posible observarla en la radiografía de tórax. Las estenosis importantes, cuando están calcificadas, son posibles verlas en la radiografía. Acá mecanismos fisiopatológicos que los van a ver en el libro. Siempre decimos que los libros de clínica, tanto el Harrison, el Cecil, el Farreras, son libros de clínica de consulta, digamos, accesibles, fáciles de leer y completos. Bueno, acá fíjense la prevalencia, habíamos dicho que es la valvulopatía más prevalente. 25%, prestemos atención, de los mayores de 65 años en Estados Unidos tienen esclerosis, pero ya es mucho menor la incidencia cuando hablamos de estenosis. Y 0,5 a 1,4 de la población va a tener aorta bicúspide, es decir, vamos a tener una importante incidencia de esta valvulopatía, como estamos viendo, ¿no? Y sobre todo por el envejecimiento poblacional. Esto no quiero que se confundan, la valvulopatía más frecuente dijimos que es la aorta, la valvulopatía o estenosis aórtica. Bueno, acá queríamos colocarle los síntomas, ¿no? Porque, ¿y esto cómo se estudia? Bueno, sencillo, antes no había tratamiento, entonces pacientes diagnosticados en la evolución natural se demostraba que tenían angina, síncope y disnea. Y fíjense que la, digamos, a partir que aparecen los síntomas, la sobrevida cae rápidamente, entonces hay que ya hablar de tratamiento. El tratamiento en este caso, por el momento, hasta la altura actual de nuestros conocimientos, es quirúrgico, de intervención. ¿Sí? Y bueno, y esto es una tríada que uno la puede memorizar como era disnea, ángulo y síncope, la estenosis aórtica de esos tres síntomas, pero es interesante que siempre entendamos que el adulto mayor muchas veces es una persona, por ejemplo, que está jubilado, que la mayoría de las veces puede estar con poca actividad, y esto hay que preguntarlo, digamos, una pregunta adecuada, y usted normalmente qué hace. Por eso yo tanto insisto cuando vienen al hospital lo primordial que es la enfermedad actual y que lo entiendan. Esto uno le podemos hacer, digamos, ecocardiograma a todos los adultos mayores, pero no es sostenible, no vamos a poder hacerlo, el sistema no lo sostiene. Por consiguiente, tenemos que seleccionar qué paciente requiere qué estudio para hacer un diagnóstico. Y ahí vuelvo a insistir, ¿cómo le preguntamos a un adulto mayor que pasa la mayor parte del día sentado si tiene disnea? No, no disnea no, estoy cansado, me fatigo. Prefiero no ir al supermercado, no tengo ganas. Y ahí viene la pregunta y la construcción de la enfermedad actual que debe ser tan minuciosa. Y yo siempre les digo, bueno, lo que estaba haciendo, narren la historia, no pongan disnea. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hace normalmente? ¿Y por qué dice que le falta el aire? Entonces no es algo tan sencillo en un adulto mayor o una persona de 80 años que no se moviliza frecuentemente preguntarle cómo le falta el aire. ¿Sí? Bueno, lo del ángulo lo mismo, a veces la persona deja de hacer actividad física para no tener angina de pecho y eso es un desafío preguntarlo, ¿no? Porque a veces, no, no, no me duele, vamos, vamos, que cuando vamos al supermercado decís que tenés que parar porque te cansás o porque te duele el pecho, dice el compañero o la compañera. Y por último, el síncope, por supuesto, la pérdida brusca del conocimiento con
restituto ad integrum. Me corrijo, la pérdida brusca de la conciencia. Dice alguien que el conocimiento no se pierde, se pierde la conciencia. Con restitución ad integrum, ¿correcto? Entonces, esto que al principio es una tarea memorística, tiene que ser entrevistada para encontrar los datos que nos permitan sospechar la estenosis aórtica sintomática. Bueno, acá la valvulopatía aórtica calcificada, fíjense cómo se produce una destrucción, una desestructuración de la válvula que va a generar un síntoma, por supuesto, disnea, Angor, síncope. Quiero decirles que muchas veces, como esto es lento, es muy difícil a veces la entrevista de cómo se van desarrollando los síntomas, porque no es bruscamente que aparece, es muy lentamente, entonces aparece la disnea, el Angor, el síncope. Y muchas veces el paciente deja de hacer los esfuerzos que desencadenan el síntoma, entonces vuelve todavía una tarea más compleja la entrevista. Esto simplemente para que lo vean en forma exagerada, como en un intento de compensar y sostener la fracción de eyección, que es el objetivo del corazón, nutrir metabólicamente el resto de los órganos, como se hipertrofia en una tarea de adaptación al ventrículo izquierdo para sostener la fracción de eyección. Sí, el gasto cardíaco es normal, claro, pero ¿a qué costo? Fíjense cómo se pone la parte del ventrículo izquierdo y cómo, por supuesto, van a aumentar mucho las presiones. Y si esas presiones aumentan y las presiones de fin de diástole aumentan, se va a producir una congestión pulmonar, disnea. Esta hipertrofia va a ser, por supuesto, que la nutrición, esos capilares coronarios, no alcancen a nutrir este ventrículo. Ah, sí, no se produce una hipertrofia, un aumento de las capilares de los capilares coronarios. Por consiguiente, esto va a sufrir sobre todo en el subendocardio y se va a producir la isquemia. A propósito, que no sé si recuerdan que dije que eran los mismos factores de riesgo que se compartían con la aterosclerosis tradicional. Entonces, pensando que son adultos mayores con factores de riesgo compartidos que dan estenosis aórtica, saben que tienen 50% de estos pacientes enfermedad coronaria. Entonces, cuidado, el Angor puede corresponder tanto a la estenosis aórtica como a una enfermedad coronaria. No es un dato menor si yo me pongo a pensar que voy a solucionarse su estenosis aórtica y tengo que siempre preguntarme cómo están las coronarias y estudiarlas. Porque imagínense que yo haga una intervención, lo opero, ¿cómo estás? Bárbaro. La verdad que la estenosis me la solucionó, doctor, pero sigo teniendo la angina porque tenía una enfermedad coronaria. No se pueden hacer dos cirugías. En el mismo acto quirúrgico yo tengo que estudiarlo para ver si necesito solucionar solo una estenosis o una enfermedad coronaria porque esos factores de riesgo se comparten. Pero bueno, que quede claro que la estenosis aórtica da este sufrimiento miocárdico por compartir factores de riesgo, pero también por la misma estenosis aórtica. Pero recuerden que entonces un porcentaje importante puede tener enfermedad coronaria asociada. Esto es para que vean la tríada clásica, entonces dijimos disnea, angina y síncope, y por supuesto al final insuficiencia cardíaca, pero está solapada desde el punto de vista de que lo hace en el desarrollo lentamente esta sintomatología. En la exploración física tenemos estos pulsos lentos, por eso se llama en la literatura clásica parvus y tardus. Recuerden que a veces no es tan fácil porque el pulso va a estar modificado porque tenemos una, una palpación de un pulso duro por un proceso aterosclerótico dado que comparten los factores de riesgo. Entonces a veces no es tan fácil, pero hay que hacer el esfuerzo de encontrar si tenemos un pulso alterado. La palpación de soplos en los vasos del cuello, las valvulopatías, recuerden, los soplos se escuchan desde la zona que parten del ventrículo izquierdo a la que llegan, pero de donde mejor se ocultan es a la zona que llegan, los vasos del cuello, por eso a veces podemos tener pulso palpable, pero, como tenemos a veces aterosclerosis en los vasos de los adultos mayores, a veces no es tan fácil percibir el tril, pero hay que ir a buscarlo. Este soplo expulsivo en diamante. Me gustaría pensar por qué se produce un soplo, un ruido cuando pasa por una válvula. Entonces pensábamos, porque la válvula está estenosada, que es el caso que estamos escuchando, cuando pasa un flujo por una válvula estenosada, produce un ruido, un soplo. Porque en realidad puede estar bien la válvula, pero funcionalmente estamos hiperdinámicos, por ejemplo, porque tenemos fiebre o anemia. Entonces, problemas, digamos, dinámicos, problemas estructurales, porque pasa
un volumen de una cavidad pequeña a una cavidad grande. Entonces una dilatación puede producir un soplo porque se producen comunicaciones anómalas a inversiones de flujo o combinaciones de ellas. Pero recordemos la mayoría de las veces que cuando escuchamos un soplo va a ser por estenosis, pero no solo la estenosis, pacientes febriles con adultos mayores febriles pueden a veces escucharse soplo sin indicar siempre una patología orgánica funcional de la válvula, ¿sí? El soplo, finalmente estamos recordando que los soplos sistólicos son eyectivos en la estenosis aórtica y son romboidales, ¿sí? Y tenemos a veces un clic de eyección. Bueno, acá el pulso parvus y tardus y recordar que en la enfermedad aórtica la presión arterial es normal y en las enfermedades avanzadas puede estar disminuida. Los soplos se ocultan en el sitio de expulsión como la cavidad que los recibe. Entonces en la estenosis aórtica se oculta mejor en el ápex y en el cuello. No se olviden de eso. Ahí queríamos reforzar que cuando nosotros vamos a escuchar el soplo aórtico tenemos que reconocer el ángulo de Lewis. No dejen de hacerlo cuando estemos en el laboratorio, porque algunos dicen, no me sale. Bueno, vamos a buscarlo. Ángulo de Lewis, segunda costilla en ambos lugares, para external, segunda costilla para external derecho, la válvula aórtica. Recuerden que cuando vayan a ocultar y hacer abordajes de pacientes, por convención siempre ingresamos del lado derecho, sobre todo para tener y recordar dónde están los sitios y las válvulas que vamos a ocultar, porque muchas veces lo hacemos del lado izquierdo y confundimos los sitios. Es fundamental localizar el sitio donde encontramos el ruido o el soplo. ¿Sí? Ahora, cuando estemos haciendo las primeras prácticas, que ya estamos en eso, reconocer el primer ruido, cierre de las aurículas ventriculares, sístole, el cierre de las sigmoideas, finaliza la sístole y comienza el gran silencio que es la diástole. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer entre nosotros es ocultarnos, reconocer los focos ocultatorios, el primer ruido, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido, el cierre de las sigmoideas. Reconocer el pequeño silencio y el gran silencio. Y siempre, cuando apoyan el estetoscopio, yo siempre les digo que palpen el pulso, porque si un ruido coincide con el latido, por ejemplo, carotidio o radial, vamos a ubicarlo en la sístole. Y si un ruido no coincide con el pulso, vamos a ubicarlo en la diástole. Pero entonces, primer ruido, segundo ruido, pequeño silencio que es la sístole y gran silencio que es la diástole. Gran silencio. Al principio es difícil reconocerlo, pero lo tenemos que hacer y sobre todo no se vuelvan locos por ocultar ruidos anormales, sino por ocultar los normales, que después los anormales van a aparecer con mayor claridad. Acá vemos cómo en la estenosis clásicamente los soplos eyectivos sistólicos son romboidales y cómo cuando se hace severo se alarga el soplo, ¿sí? Pero son romboidales. Mientras que los sistólicos de regurgitación, ¿sí? Los sistólicos de regurgitación son holosistólicos. Complejo, pero lo que estamos diciendo que en este caso el soplo de la estenosis aórtica, después del primer ruido comienza un soplo increyendo, decrece, aparece el segundo ruido y estos son los romboidales de los soplos eyectivos sistólicos, por supuesto, ocultado en el área aórtica, que se irradia al cuello. ¿Correcto? Acá estamos viendo cómo el soplo se irradia de preferencia al cuello y a veces es posible palparlo o lo que le decimos un fremetotril. Sí. Bueno, eh, con respecto a los estudios complementarios, vamos a ser básicos, ¿no? ¿Qué es la radiología de tórax? ¿Qué esperamos con una radiología de tórax si hay una estenosis aórtica? Bueno, en un primer momento, por supuesto, como todo puede ser normal, pero cuando encontramos una estenosis importante, podemos ver dilatación del ventrículo izquierdo, que al principio acuérdense que puede haber una hipertrofia concéntrica y no va a modificar el estudio de la radiología. Después sí dijimos, hay disnea, va a haber intersticio con redistribución de flujo en asta de ciervo y podemos encontrar la calcificación de la válvula aórtica en la radiografía, tanto de frente como de perfil. Entonces vamos a ver por ahí un tamaño del corazón normal, un botón aórtico prominente, la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que es difícil o no la vamos a ver en la radiografía, sí la calcificación aórtica y trama vascular con redistribución de flujo. Acá vemos una placa, pero lo que más queríamos destacar es la calcificación de la válvula aórtica en estenosis aórtica severa calcificada. En el electrocardiograma lo mismo, es un método sensible, no es específico, pero si vamos a buscar
es posible que encontremos hipertrofia del ventrículo izquierdo con este índice de Sokolov, que ya lo van a ver en los cursos que está en los talleres que diseña el doctor Arislur, que habla con mucha claridad y mucha sencillez cómo es la evaluación de un electrocardiograma. Desde ya que cuando vea eso, es importante que tengan en práctica las clases de ARTI 3 para que no tengamos que volver sobre la normalidad y hablemos del electropatológico. Puede haber hipertrofia entonces del ventrículo izquierdo con un índice de Sokolov que dijimos R en B1, S en B5 mayor de 35 milímetros, sensible, útil para la guardia. Después va a aparecer el estudio más específico que es el ecocardiograma. Y por supuesto podemos tener por sobrecarga del ventrículo izquierdo inversión de la onda T y del ST. Simplemente para que vean los bloqueos. Por supuesto, a veces la asociación, dijimos, de una estenosis aórtica con una estenosis mitral o alteración de la válvula mitral puede hacer la aparición de una fibrilación auricular y la disminución de la patada auricular, por supuesto, acelera los síntomas de forma inmediata. Uno en un fino equilibrio de compensaciones tiene un gasto cardíaco adecuado, adaptado al corazón. Si llega a desaparecer la patada auricular, 30% del volumen, con lo que vamos a llenar el ventrículo izquierdo, sintomatología inmediata. Entonces, la aparición de una arritmia puede hacer que un paciente con estenosis aórtica compensada consulte en la guardia. Y por supuesto también la isquemia, ¿no? Bueno, el electrocardiograma donde vamos a ver hipertrofias del ventrículo, esto insisto, vamos a verlo mejor en el taller con el doctor Arislu, y en el ecocardiograma donde vamos a buscar cómo está la válvula y las consecuencias, dijimos, de la válvula alterada, que es la hipertrofia, la calcificación de la válvula, el orificio de la válvula, los gradientes de presión, los volúmenes. Nos da mucha información. Pero yo digo, para que se prenda este aparato, tenemos un adulto mayor que consultó por, estoy un poco cansado. Debemos llegar por los síntomas bien construidos con la enfermedad actual y con los signos que encontramos en el examen físico que estuvimos detallando la solicitud de este estudio. Sí, muchas veces pasamos por la guardia un poco cansados, bueno, descanse, está un poco cansado, abuelo, no hacemos una buena enfermedad actual, no hacemos una buena entrevista y nos perdemos la oportunidad de hacer el estudio adecuado para solucionar y mejorar y disminuir, por supuesto, la morbimortalidad. No digo esto para asustarnos, pero digo, requiere mucho interés en lo que vamos a hacer para encontrar este tipo de patologías. Bueno, fíjense que en el ecocardiograma no vamos a meternos mucho, pero tenemos situaciones relacionadas con la válvula y relacionadas con la repercusión de la estenosis de la válvula, como la hipertrofia, la fracción de eyección, las dimensiones de la cavidad. Y por supuesto, en la válvula vamos a tener el número de válvulas que tiene. Y me gustaría que cuando veamos la válvula, veamos la aorta, porque las bicúspides se relacionan con dilatación de la raíz. No vamos a meternos mucho más en ecocardio, pero simplemente para ver unas válvulas normales y unas válvulas estenosadas. Simplemente acá les quería hacer hincapié, no vamos a tomar, por supuesto, tamaños y volúmenes, pero sí hay dos cosas críticas, que es el tamaño de la válvula. Cuando es menor a 1 centímetro, esta área valvular por centímetro cuadrado, menos de 1 centímetro nos habla de una afectación crítica. Cuando el gradiente medio es mayor de 40, nos habla de algo crítico, y la velocidad mayor a 4 metros por segundo nos habla de que la obstrucción es crítica. Pero para pensar en esto y ver qué nos da el estudio, yo digo, no, no, esto tiene que ser crítico porque el señor tiene esta sintomatología y este examen físico. Bueno, válvulas normales, válvulas bicúspides. Esto para repasar que tenemos un aumento del estrés por sobrecarga de presión, hipertrofia, disminución de la reserva coronaria, imagínense con esta hipertrofia, ANGOR, vamos a tener una dilatación, y por supuesto dependemos totalmente de la patada auricular. Digo esto porque dijimos que cuando no aparece la patada y hay fibrilación, se desencadena la sintomatología y el paciente suele consultar a la guardia en forma inmediata. Tratamiento médico ya se ha estudiado, bueno, ustedes están al tanto del uso de las estatinas HMG-CoA reductasa, eh, que si bien comparten factores de riesgo en la fisiopatogenia de la estenosis y la calcificación de la válvula aórtica, no se ha visto que tratamientos médicos retrasen la historia natural de la enfermedad
por el momento y que eviten el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero sí que tenemos que controlar los factores de riesgo en estos pacientes porque se comparten con la aterosclerosis. Edad, no lo puedo modificar. Sexo, no lo puedo modificar. Tabaco, sí. Diabetes, hipertensión, dislipemia. Fíjense que tenemos algunos factores de riesgo donde podemos intervenir y retrasar. Y recordemos que no solo estamos actuando sobre la calcificación de la válvula aórtica, si bien la historia natural decimos que no se modifica, sino con la enfermedad coronaria, con la cual comparte factores de riesgo. Podemos utilizar IECA, estatinas, sin ningún tipo de inconvenientes. Por supuesto, recuerden que estamos ante una estenosis, entonces todo lo que disminuye la poscarga en forma brusca puede traernos un problema en la sintomatología de este paciente. Entonces, mucha precaución con los que disminuyen la poscarga. Bueno, en el tratamiento quirúrgico tenemos que tener en cuenta la mortalidad perioperatoria, la mortalidad relacionada con la prótesis y la mortalidad relacionada con la enfermedad aórtica. El otro día estaba eh, con un paciente en el consultorio y estábamos discutiendo, bueno, a ver, tengo 81 años, mire cómo estoy, tengo una estenosis aórtica severa, con sintomatología, con disnea, me voy a operar, pero, y ahí intervino él, ¿cómo? Me está dando super. No, no, la indicación médica es esta, no, no, dentro de la indicación hoy entra la negociación y ver qué opina el paciente, porque había sido operado de un triple bypass hace unos 5 o 6 años, pero no se le tocó la válvula y ahora la válvula estaba estenosada. Todo lo que quiera, pero no una cirugía a cielo abierto. Entonces había que, con las alternativas que poseemos hoy en día, buscar cuál es en una negociación la que él va a optar, ¿sí? Y una cosa interesante con respecto a la estenosis aórtica, que muchas veces decimos, antiguamente decíamos, bueno, cuando está dilatado el ventrículo ya no hay nada para hacer. No, no, se puede operar la válvula aórtica bajo algunas consideraciones, por supuesto con equipos de amplia experiencia, y el número a la izquierda que no altere nuestra forma de pensar. ¿Qué es el número a la izquierda? La edad. ¿Cuánto tiene? No, con 86 años, ¿viste? Que, no, 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 86 años, ¿cómo está la calidad de vida de este individuo? Entonces, eso entra en el juego de las decisiones terapéuticas, pero habitualmente las decisiones en estos pacientes son, por el momento, intervención quirúrgica, aunque hay otras modalidades como la TAVI, que permite algunas cosas menos cruentas y agresivas a la hora de, pero, por supuesto, tiene su indicación. Bueno, fíjense el riesgo de muerte súbita. La muerte súbita generalmente se produce por arritmias, no es frecuente, es poco prevalente, pero es una de las cosas que ocurren en los pacientes con estenosis aórticas que no se operan, ¿no? Y cómo progresa la enfermedad en el transcurso de los años. El riesgo quirúrgico siempre hay que comentarlo. ¿Qué posibilidades tengo de salir bien y mal? Y esto se hace un cálculo. Por supuesto, esto se va modificando y es distinto en diferentes lugares, ¿eh? Porque a veces estamos acostumbrados a leer literatura extranjera y decir, no, esto va a andar bien, va a pasar esto y esta es la tasa de complicación. Sí, perdón. Y del equipo en la clínica X, ¿cómo andamos? Entonces, eso hay que extrapolarlo a los lugares donde yo trabajo. Y en los lugares donde yo trabajo, fíjense que hay cirugía, hemodinamia. Entonces, ¿quién lo va a ver y qué experiencia tiene al respecto para ver qué tipo de, digamos, complejidad, complicaciones y sobrevida tienen los pacientes con esta patología? Bueno, para ir terminando, buena enfermedad actual, abordaje adecuado del paciente, entrevista meticulosa, hoy en día falla, no se hace y eso es grave. Después un examen físico adecuado, recordando que el abordaje siempre es de la derecha, localizando los focos e identificando los ruidos normales. Y por último, solicitar el estudio complementario, los estudios complementarios adecuados para ofrecer la mejor opción de tratamiento para el paciente con dicha patología. Bueno, nos estamos viendo pronto en el hospital o en los laboratorios. Muchas gracias.